Buenas tardes a todos, bienvenidos a una emisión más de algo que me encanta, que compartir ese conocimiento que realmente es pequeño a comparación de todo lo que hay que conocer de Italia y agradeciendo como siempre a lo que es Frecuencia SAMEC por esta oportunidad y a nuestro patrocinador Maltería Central Altiplano. Pues el tema de hoy, que es los prosecos, y además subrayo ese plural, porque generalmente cuando se escucha la palabra prosecco se piensa en un solo vino, realmente son varios, ¿no? Algo que también se ha, pues difundido o dado a conocer de esta forma y que generalmente se pone todo como en un mismo costal y la verdad de que no estamos hablando realmente de lo mismo. ¿Qué sucede? Vamos a ver lo que son las denominaciones de origen de Prosecco, son tres, y también que la zona de producción varía, también las uvas que se utilizan, aunque la uva principal es la Aglera, están permitidas otras, y lo vamos a ver en cada una de las denominaciones. Algo que también he escuchado, y digo tristemente, es la cuestión de que muchas veces se asocia el Prosecco a un vino muy económico, en muchas ocasiones hasta lo consideran como un vino que se le añadió gas carbónico de forma artificial y no es así, es una fermentación, una segunda fermentación que puede ser en tanque, ¿no? Que es el método Charmat, que de hecho es el método Charmat Martinotti, les voy a comentar más adelante, y que realmente es un vino barato, no un vino económico, un vino barato. Realmente no es así, ¿no? Se tiene, como en todos los vinos de todo el mundo, distintos niveles, también la cuestión de si la empresa es pequeña, es grande, o qué tanto cuidado se quiere tener y también el volumen de producción. Entonces voy a poner, como siempre, la presentación para que puedan ustedes eh, ver sobre todo y anotar datos que son importantes y que no se les vaya a ir la información. Bueno. Entonces, como les decías, debemos de llamarlos los prosecos y prosecchi en italiano. ¿En qué regiones se producen? La más conocida es el Véneto y que normalmente se asocia la palabra prosecco al Véneto. Sin embargo, también se produce en lo que es la región Friuli, Venezia, Giulia, que está pues colindante con el Véneto. ¿No? ¿Cuáles son? Es el Prosecco, denominación de origen controlada, Asolo Prosecco, denominación de origen controlada y garantizada, y lo que es el Conegliano Valdobbiadene Prosecco, denominación de origen controlada y garantizada. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando, perdón, vemos una etiqueta? Es realmente identificar a qué denominación pertenece, para también con eso saber más o menos de qué estamos hablando. Entonces, vamos a ver con el Prosecco DOC que la uva principal siempre va a ser la glera con un 88% mínimo y la podemos completar con lo que son uvas locales, que es el verdizo, bianchetta trevillana, perera, glera lunga, pero también con uvas
llamemos las internacionales, el Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grillo y lo que es el Pinot Nero, ya sea vinificado en blanco, si queremos la versión en blanco, o en tinto, si, ¿cómo se llama? Vamos a tener la versión rosada. Un poquito de historia. A final de cuentas, la zona de producción es una zona conocida desde la época de los romanos. Y como siempre, Plinio el Viejo es el que platicó y documentó grandes informaciones acerca del vino en toda Italia y en muchas otras regiones. Y aquí, ¿cómo se llama? Comenta que la emperatriz Livia fue muy longeva y gracias a qué, al vino Puccino, que era el vino local, que a final de cuentas provenía de la localidad o pueblito de Prosecco, que está en la provincia de Trieste, en Friuli, Venezia Giulia. ¿No? Luego también desde el siglo XIV es de que se surtía la realeza austríaca con estos vinos. Ya en el siglo XIX hay testimonios o referencias a la zona de producción actual. Ya a finales del siglo XIX, pues está este señor, un ingeniero, Martinotti, que desarrolla el proceso de segunda fermentación en tanque. Normalmente asociamos a lo que es el francés Charmat, pero hicieron trabajos, por así decirlo, en forma paralela y está la cuestión de que si ni siquiera sabían el uno del otro, lo que sí es cierto es de que no hubo espionaje industrial y que llegaron los dos a el mismo método, ¿no? Al mismo proceso de producción. En muchos casos, por lo menos en Italia, se conoce como el método Charmat-Martinotti. O sea, se hace referencia a las dos. En el 2009 ya se obtiene la denominación de origen controlada Prosecco y en el 2024, simplemente como una referencia, se produjeron 660 millones de botellas. Entonces, aquí sí estamos hablando de una producción bastante elevada, ¿no? Y además importante. ¿Cuáles son las tipologías? Recordemos, las tipologías son si es blanco, rosado, tinto, espumoso, tranquilo, el licoroso y demás. Existe el prosecco como vino tranquilo y nada más dice prosecco de Osé. Luego viene el prosecco spumante. Este sí es elaborado con el método Charmat Martinotti. Hay algunos productores que están elaborando con el método tradicional. Está permitido, sin embargo, no es tan común. Y lo que es el prosecco spumante rosé. El Prosecco rosado fue autorizado en el 2019 para ya en el 2020 aparecer en lo que es el disciplinar de producción. Entonces, sí ya está autorizado, de hecho los hay en el mercado, yo he visto aquí en México varios. Algo importante, ya desde antes se elaboraba. Sin embargo, como no estaba incluido en la denominación de origen, lo llamaban un espumoso de calidad, sin más, aunque lo elaboraban tal cual un prosecco, ¿no? Y también está el prosecco frizzante. Recordemos, el prosecco frizzante tiene una presión de gas carbónico entre 1 y 2 atmósferas. Entonces la burbuja es más, un poquitín más burda, es más efímera y también existe. Entonces ya aquí vemos que dentro de una sola tenemos cuatro tipologías.
¿no? ¿Dónde es la zona de producción? Como les decía, Véneto y Friuli y Venezia Giulia, en lo que es las provincias de Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venecia y Vicenza. O sea, abarca las dos regiones completas. Aquí, ¿qué nos va a dar? Que obviamente el tipo de suelo, el tipo de exposición, la orientación del viñedo, obviamente los productores, pues vamos a tener, aunque el vino cumpla con todas las reglas de la denominación, vamos a tener una gran variedad. Si a eso le aunamos la cuestión de que puede ser el mínimo el 85% de glera y el resto cualquiera de las uvas autorizadas, hay productores que lo hacen 100% de glera, hay otros que sí le hacen mezclas, pero cada productor va a hacer su mezcla. Entonces también aquí queda esa cuestión. Si probé un prosecco, no probé todos, ¿no? Puede ser, y es muy válido, que el estilo de un productor me guste más que el otro, que el prosecco de una zona específica me guste más que otra, pero a final de cuentas cumple con todos los requisitos. En cuestión de contenido de azúcar, tenemos las versiones Brut Nature, que es obviamente el más seco, el Extra Brut, el Extra Dry y el Dry. ¿No? Entonces también aquí tenemos una variable adicional que agregamos a la cuestión Prosecco, ¿no? ¿Cuál probé? ¿Me probé el extra brut o probé un dry? Lo sentí muy dulce, lo sentí muy seco, pero a final de cuentas son versiones que existen. Luego viene el Conegliano Valdobbiadene Prosecco de OCG, o sea, denominación de origen controlada y garantizada. Aquí tenemos Glera 85%, uno dice, bueno, es lo mismo, solo que en esto se pueden utilizar para completar la mezcla solo las uvas autóctonas. Belverdizo, Bianchetta Trevillana, Perera, Glera Lunga, máximo en un 15%, ¿no? Entonces también aquí ya vemos que hay una diferencia y puede parecer muy insignificante, pero a final de cuentas tiene lo suyo. Aquí igual, desde el siglo primero, gracias a los romanos, se conoce esta zona, toda la parte justamente aquí estamos en la provincia de Treviso, en Véneto, y ya se conocía de esa zona precisamente por la producción de vinos. En lo que es el siglo sexto, San Venancio Fortunato menciona estos vinos. Entonces ya eran vinos que tenían cierta importancia. En 1574, el rey Enrique III de Polonia, para ir hacia Francia, ¿cómo se llama? Para festejar ese evento, hicieron que de la fuente de Neptuno, ahí en la ciudad, fluyera vino en lugar de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo era esa parte, pues, importante, ¿no? Muy representativa de la zona y de la ciudad? En 1754 ya el señor Aureliano Acanti, un experto en la materia, ya hace mención del Prosecco. En 1872 se funda la Estación Experimental de Viticultura y Enología de Conegliano, que aún hoy en día es una de las instituciones de investigación, desarrollo en cuanto a variedades de uva y vino atañe actualmente, ¿no? Y en los años 30, ya del 1900,
ya se delimita la zona que es la misma de la denominación de origen actual. En el 46 se funda la Confraternita del Prosecco, o sea, la Cofradía del Prosecco. En el 62 es el Consorcio de Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Recordemos que los consorcios son esa agrupación de los mismos productores que lo que buscan es precisamente defender ese producto, hacer que se cumplan las reglas, escribir estas reglas para que todos los productores las sigan. Y créanme que son, pues, entidades muy respetables y muy respetadas, ¿no? En Italia, que a final de cuentas son las que dictan las reglas, que luego ya pasan a lo que es el Ministerio de Políticas Agrícolas, en donde se hace esa formalización, ¿no? Y obviamente también la cuestión de ligarlo a la, ¿cómo se dice? A la parte de la comunidad europea. Ay. En el 69 se crea la denominación de origen controlada. En el 2003 ya es reconocida la zona de Conegliano como el primer distrito en cuanto a espumosos se refiere. O sea, ya en el 2003 era el espumoso italiano, ¿no? En el 2009 ya pasa a ser denominación de origen controlada y garantizada, y como referencia en el 2023 fueron 93 millones de botellas que se elaboraron. Aquí ya con estos números vemos esa diferencia entre lo que es un Prosecco con el llano Valdobbiadene DOC y lo que es el Prosecco DOC, ¿no? Ya son obviamente extensiones, cantidades, y no es de que uno sea el bueno y el otro el malo, son enfoques diferentes. Obviamente el Prosecco DOC son producciones a gran escala, aunque también hay muchos productores pequeños. Y, ¿cómo se llama? Obviamente es el que más se exporta en volumen y es el más conocido. ¿Cuáles son las tipologías? Igual tenemos el vino tranquilo en este, lo que es el frizzante, que puede tener la mención superiore y millesimato, o sea, se pone la añada, lo que es el spumante, que también puede tener la mención superiore, y lo que es las categorías, que aquí luego por eso se complica un poco, que puede ser vino spumante di qualità y lo que es el vino spumante di qualità aromático, ¿no? Entonces, también esto es de que se pone normalmente en las etiquetas, no viene así en el tamaño de la letra muy grande, pero nos puede ya estar indicando pues ciertas características de este vino. Luego viene también la mención, lo que es sui lieviti, o sea, sobre Elías, que fue dejado reposar sobre Elías mucho más tiempo, o lo que son también le ribe, que ahora, digo, ya existen desde hace muchos años, pero ya ahorita se consideran dentro de lo que son las unidades geográficas adicionales, ¿no? O menciones geográficas adicionales. Leribe, ¿qué son? En realidad son laderas de ciertos, digamos, cerros, de ciertas colinas que tienen características peculiares y que hacen el vino que se obtiene de esa, justo de esa zona, que es una zona muy pequeña, sea algo superior, ¿no? Algo que realmente tiene un valor y una sensación mucho más intensa.
Entonces, también aquí hay que considerar eso. Es un Conegliano Valdobbiadene Prosecco de OCG sin ninguna mención o ya tiene alguna. Entonces, ya aquí varía y el precio también va a estar variando. ¿No? Luego tenemos también la zona de producción, todo es en la provincia de Treviso. Estos son todos los municipios que están incluidos. Obviamente, los principales son Conegliano y Valdobbiadene. Y está una subzona que es el Superiore di Cartize, que de aquí se obtienen vinos que son realmente maravillosos. Es un vino más complejo, más sutil, es hasta la sensación, es una sensación más cremosa, ¿no? Más compleja y que obviamente se refleja en el precio. Entonces, también aquí, y perdón que insista, pero es esa cuestión, ¿no? Que me dicen que es un Valdobbiadene Prosecco de OCG, pero es de que tiene también la subzona superior di Cartice. Entonces, no es lo mismo. Y sé que como a lo largo de todas estas emisiones se han podido dar cuenta, es algo complejo, algo que realmente hay que ponerse a estudiar para entender el contexto y con eso poder ver. Entonces aquí les muestro la zona específica donde están. Treviso, la ciudad de Treviso que está al sur, ¿no? Y toda esta parte que se tiene en la producción. Y este puntito rojo es precisamente la zona de Cartize. Igual en cuestión de contenido de azúcar, pues tenemos las versiones Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Dry, Dry y aquí ya se incluye el Demisec, ¿no? Entonces ya tenemos uno más, una variable más para complicar las cosas. Azolo Prosecco de OCG, ¿no? Igual como el de Valdovia en el Conigliano, Glera 85% mínimo y se pueden utilizar para completar las uvas locales, ¿no? Pues, ok. Y repito, aquí cada productor tiene su receta, su fórmula secreta de cómo va a elaborar el vino. Cabe señalar que para la cuestión de obtener ya el dulzor final, hay algunos productores que en lugar de utilizar la mezcla vino-azúcar para el dosage, se utiliza mosto de uva, que obviamente va a ser la glera. ¿Y qué se va a buscar con esto? Que se tenga obviamente el dulzor que se quiere tener como producto final, pero que reavive un poco los aromas y sabores de la uva, ¿no? Que recordemos que ¿cómo se llama? El método de producción, el Charmat Martinotti, lo que busca realzar es las características de la uva y no de la fermentación y crianza, ¿no? Aquí igual, provincia de Treviso, obviamente abarca muchas otras zonas, no incluye las zonas de lo que es el Conegliano Valdobbiadene. Entonces, sí es una zona ligeramente diferente. Igual, poquito de historia, desde el siglo XI, los monjes benedictinos, como en toda Europa, los monasterios era como ese centro de cultura y conocimiento, eran las pocas personas que podían leer y escribir, que tenían acceso a la información y que podían estar haciendo esa experimentación y documentación, ¿no? De lo que hacían.
Ya en el siglo XIV, bajo lo que es la República Veneciana, ya también esta zona es reconocida como un área vitivinícola importante, ¿no? En el 77, aquí sí hacemos un brinco más grande en el tiempo, se tiene la denominación de origen controlada Montello e Colli Asolani, en donde luego se tenía una subzona que era precisamente la de Asolo o Colli Asolani, y en el 2009 ya se tiene la denominación de origen controlada y garantizada, pero como Asolo Prosecco. Entonces sí tiene cierta relación con lo que es Colli Asolani, pero ya fue como dividida. Y como referencia, en el 2023 se produjeron 27 millones de botellas. Aquí vemos también una producción bastante reducida. Aquí tenemos igual el vino tranquilo, el espumante y el frizzante. Noten que en lo que es con el llano Valdobbiadene y lo que es Asolo, el Prosecco de OCG, no existe la versión rosada, que a lo mejor algunos productores sí lo elaboran, pero no le pueden poner el nombre y lo llaman simplemente vino espumoso, sin más. Aunque pueden ser cosas maravillosas, ¿no? Que uno piensa, es de que si no tiene la denominación, entonces es malo. No, son realmente cosas bien interesantes y pueden ser superiores o milesimato. Y aquí vemos la zona de producción, está un poquito más hacia el noreste. Igual aquí, misma condición que con el llano Valdobbiadene, tenemos el Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Dry, Dry y Demisec. Algo interesante que las colinas del Prosecco en el 2019 fueron declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO. La verdad es de que vemos son muchos pueblitos y muchos de ellos es de que están justo en la cima de estas colinas, de estos cerros, y era una cuestión simplemente de estrategia de protección y defensa. Tenían pues la visual de todo lo que ocurría alrededor. Muchos de los viñedos realmente son en terrazas y eso también implica que el trabajo de cultivo, cosecha y arreglo de los viñedos va a ser totalmente manual. Los maridajes. Aunque muchas veces se considera que el vino espumoso en general es solo para pues esas celebraciones, esas fiestas, es solo la ocasión de un brindis, realmente el prosecco lo podemos acompañar con todo. Y algo también interesante, cuando empezó el boom del prosecco, eh, ¿qué trataron de hacer los productores a través de los consorcios? Fue de promover o hacer una campaña de promoción muy, pero muy intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Empezaron, primero que nada, diseñaron una copa específica para el Prosecco, y luego surgió o impulsaron podríamos decir, en cierto modo, impusieron que en los restaurantes, obviamente los que querían entrar a esta dinámica, ofrecieran una copa de Prosecco al inicio como cortesía. Sin embargo, ¿qué pasa? Normalmente como aperitivo son los vinos blancos. ¿Por qué? Porque tienen una acidez mayor, empezamos a salivar mucho más y con eso nos da más hambre.
Entonces, lo que vieron en un principio que podía ser como un gasto, ¿no? Es que yo le voy a regalar la copa de vino a cada cliente, que de hecho son 100 mililitros, la copa específica. Eh, no, porque se transformaba en un consumo mayor de alimentos o de vino también después. Entonces, obvio, también uno como comensal, creo que a todos nos agrada que lleguemos a un lugar y nos den una pequeña cortesía, que obviamente nos las están cobrando en el precio global, pero esa cortesía nos hace sentir más bienvenidos, ¿no? Al local. Entonces, el maridaje, aquí hay, obviamente de forma genérica, pues consejos según el tipo, según el grado de dulzor, ¿no? Lo que es el Brut Nature, entremeses de pescados y mariscos, obviamente cuando se piensa en entremés o el antipasto italiano, es algo siempre muy ligero, muy fresco, que abre el apetito sin saturarnos. Entonces el Brut Nature le va muy bien. Luego viene el Extra Brut, que puede ser con quesos poco curados y embutidos poco especiados. Hay algunos embutidos similares al salami, pero que son poco especiados. Una pancetta rotolata, una bresaola, de quesos que también puedan ser entre frescos y que sean poco curados. Eh, Obviamente una mozzarella, puede ser un asiago, puede ser un montasio, ¿no? Hay muchos, ¿no? Y pues yo los invito, como siempre, hagan ustedes sus pruebas, sus maridajes y van a encontrar y reconocer cuál es su propio gusto. Lo que es el brut para pastas, risotos o pescados, pero que todos sean en notas como más sutiles, ¿no? Un risotto a lo mejor con verduras, a lo mejor un risotto con parmigiano. Obviamente no pensaríamos en un risotto con gorgonzola, porque obvio el gorgonzola le ganaría al vino, ¿no? Y pastas que pueden ser cremosas, algo con verduras. El extra dry, igual carnes blancas, pescado y verduras, una terrina de verduras, no sé, pollo o pescado a la plancha con un aderezo sencillo, ¿no? Pero que en donde resalten los sabores del ingrediente principal. Lo que es el dry ya más hacia quesos frescos, como puede ser igual una mozzarella, una roviola, ¿cómo se llama? Una ricota. Todo lo que es panadería leudada, pensemos en un panetone, en un pandoro, que además el pandoro es el pan navideño de la ciudad de Verona, en Véneto. Pensemos también ya algo más mexicano, lo que es pan dulce, le va muy bien, y todo lo que es galletería más refinada, ¿no? En donde igual son sabores más sutiles que vamos a poder encontrar. Y el demisec ya está pensado o se asocia mejor con lo que son helados, postres más cremosos, ¿no? Algo que lleve también como una mezcla igual con texturas, ¿no? Algo de galletería molida con una crema, una panna cotta, cosas así, ¿no? Y algo también, ¿cómo se llama? Importante, el prosecco marida muy bien con la gastronomía mexicana, ¿no? Uno de los maridajes que a mí me encanta recomendar, porque no solo lo he hecho, lo he probado, se lo he hecho probar a mucha gente y les ha encantado, es
prosecco con lo que lleve salsa verde. Obviamente no demasiado picante, porque igual si tiene ese toque de picor sabroso, pero sin ser exagerado, el vino logra realzar todos los sabores y igual esa frescura, ¿no? Que nos da justo el tomate verde, esa acidez le va muy bien, ¿no? Unos totopos, así botaneando, unos totopos con salsa verde, una tostada de pata con su toque de salsa verde, le va muy bien, esa frescura del vino con esa parte gelatinosa de la pata le va muy bien, ¿no? Entonces también puede ser así. Busquen ustedes el con qué maridar, qué hacer, qué ver, qué probar y sobre todo que es la tarea que siempre dejo, prueben los vinos como tal, per se, y que logren entender, hagan una cata comparativa y comparativa simplemente para ver las características, no para decir este es bueno y este es malo, porque normalmente cuando escuchamos la palabra comparativa nos vamos a los extremos, ¿no? Entonces, prueben de los distintos, ¿cómo se llama? Prosecos. Aquí en México he visto de todas las denominaciones de origen presentes en el mercado y tenemos de distintos precios en distintas tiendas, en distintos restaurantes. Entonces sí es factible hacer esa comparación. Obvio, aquí solo he visto el Prosecco spumante. No he visto ninguna versión y de hecho no he probado todavía, ni siquiera en Italia, el Prosecco tranquilo y el Prosecco frizzante. Pero aquí sí tenemos en el mercado y de forma muy fácil de conseguirlos los distintos vinos. Obvio, el precio nos da ya una idea, pero no nos clavemos en la cuestión de que si es económico, a fuerzas va a ser malo, ¿no? Hay veces que esa relación calidad-precio es maravillosa y que a través de la práctica, como yo digo, las horas copa, es tener ese conocimiento para poderlos comparar y ver, ah, mira, este tiene estas características, este tiene estas otras. Me gusta más este que el otro, es muy válido, ¿no? Porque el gusto personal también es importante, pero debemos entender que hay que probar. Y de ahí quitarnos un poco de esos velos o esa información que no es luego tan correcta y que entiendo que es una parte de confusión que se puede dar por la situación de tanta información, tanta variedad que hay de un mismo estilo de vinos, en este caso que son tres denominaciones de origen que llevan el nombre en común Prosecco, pero luego hay sus diferencias. Pues espero que con esto les haya quedado un poco más claro el por qué llamarlos los prosecos o i prosecchi y pues les dejo de tarea que prueben muchos y que puedan ustedes definir cuál es el que más les gusta sin demeritar al otro, simplemente no me gustó. Entonces, pues nuevamente agradeciendo a Frecuencias AMEC, a lo que es Maltería Central Altiplano, y nos vemos en la próxima.